Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo, un abrazo a la distancia. Aquí estamos nuevamente para continuar con estas enseñanzas del discurso evangélico de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a mandar saludos a las personas que nos escuchan a través de los medios, un agradecimiento a todas aquellas personas que invierten un poco de tiempo para recibir estos temas de formación. Dios les bendiga. Dios los llene de sabiduría y bendiciones. Eh, hace unos días tenía la inquietud de grabar un tema que, no sé, Dios puso en mi corazón, un tema que algo interesante y que va a ser de mucha bendición, tal vez después lo grabemos. Pero ahorita pues tenemos esta tarea de compartir estos temas. Llevamos tres temas apenas y quiero decirles que en el canal de YouTube donde subo las enseñanzas, los estamos numerando, le estoy poniendo número, primer tema, segundo tema, tercer tema y así sucesivamente para que si alguien los ve después los pueda ver en ese orden. Faltan todavía 18 temas más de este discurso evangélico de nuestro Señor Jesucristo, dando un total de un poquito más de 20. Pero bueno, entonces vamos a seguir esa secuencia, pero para que no se pierdan, repito, los estoy numerando, estamos poniéndole numeración a cada tema. Y decía yo, si llegamos, si Dios así lo permite, y llegamos a introducir algún tema diferente, a ese no le vamos a poner número. Hacer como un paréntesis, una pausa, un intermedio, metemos algún tema y continuamos con las enseñanzas del discurso. Me gustaría que fuera todo corrido para no perder el hilo, pero bueno, ya habrá tiempo. Les decía yo, es un tema que me pareció muy interesante y fíjense, les voy a dar el título del tema nada más para que se den una idea. La, la fe y la gracia van de la mano. Ay, ese es el título del tema que les decía yo que tenía la intención de grabar, pero bueno, tal vez después lo haremos. Ahorita vamos a continuar con estas enseñanzas. Espero que las esté recibiendo con un corazón sencillo, humilde, obediente y bien. Vamos a disponer este tiempo, a ponerlo en manos del Señor y a disponer nuestro corazón. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cierra un momento tus ojos, oremos al Señor y pidámosle que disponga nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos y que podamos a través de estas enseñanzas seguir creciendo espiritualmente. Señor, que pones en el hombre tanto el querer como el hacer, hoy te pedimos que no tomes en cuenta nuestros pensamientos. A veces, Señor, no sé, la predisposición, el estado de ánimo o la situación en que nos encontremos que nos impide poder escuchar estos mensajes. Te pedimos que los apartes de nuestra mente y de nuestro corazón, que podamos tener un corazón dócil, entregado y comprometido a tu palabra, que podamos abrirnos a ti, Señor, y recibir estas enseñanzas cada que tú permites que lleguen por los diferentes medios a nuestras vidas. Agradecemos por todo el tiempo que nos permites en tu presencia, Señor, en las horas santas, en las oraciones, en los rosarios, en la Eucaristía y sobre todo en tu palabra. A ti sea la gloria y el honor, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a la enseñanza del día de hoy, mi hermano. Mira, quiero decirte algo. El Señor en este discurso, decía yo, en el primer tema que compartíamos, empezó observando a la gente que lo seguía, toda esa muchedumbre, esa multitud de gente, y dándose cuenta de muchas cosas. Incluso empezamos con el tema de las bienaventuranzas. Posteriormente, bueno, el Señor nos habla acerca de las características o la esencia de cómo fuimos creados, con qué capacidades, virtudes, porque dice el Señor, ustedes son sal y ustedes son luz. Y después el Señor nos muestra en el tema anterior que vimos
cómo la ley es posible cumplirla. Él viene a darle plenitud, dice, viene a hacer posible el cumplimiento de la ley a través de su ejemplo y fundado en el amor, que es la manera que utiliza nuestro Señor Jesucristo para darle cumplimiento a esta ley. Pues bien, de aquí en adelante vienen unos temas un poquito tal vez fuertes, por eso yo te pido que cada que escuches estas enseñanzas dispongas tu corazón con sencillez, que doblegues la soberbia, el orgullo, porque a veces es lo que nos impide poder aceptar o recibir estos mensajes y nos encrispa y nos pone así como que, ay, me está diciendo y todo. Hacemos como que nos sentimos atacados y no, yo quiero decirte algo, que el Señor también dentro de su doctrina tenía exigencias, tenía, no sé, nos decía las cosas pero de una manera firme, contundente, porque Él mismo puso la muestra de que se podía realizar. Él no puede pedirnos cosas imposibles, por eso Él mismo las hace posibles para que nosotros podamos cumplirlas también en nuestra vida. El tema del día de hoy tal vez es un poco fuerte, un poco estricto, pero muy bueno también para nuestra vida cristiana. Y dice la palabra de Dios, vámonos al fundamento bíblico que está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, estamos en el versículo 20. Vamos a leer del versículo 20 al versículo 48. Es un texto muy largo, pero lo vamos a resumir, no, para no abarcar tanto tiempo. Quiero que pongas muchísima atención. Lo vamos a leer todo, pero lo vamos a comprimir, tratando de sacar la enseñanza y lo más importante de este texto. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Porque yo les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, pues el que mate será reo ante el tribunal. Pues yo les digo que todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. El que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la ajena de fuego. Entonces, si al momento de presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano, luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él en el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo les digo que todo aquel que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de tropiezo, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea arrojado a la ajena. Y si tu mano derecha te es ocasión de tropiezo, córtatela y arrójala de ti. Te conviene que pierdas uno de tus miembros antes de que todo tu cuerpo se vaya a la ajena. También te digo, el que repudia a su mujer, que le dé acta de divorcio. Pero yo les digo que todo aquel que repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación, la hace ser adúltera, y el que se case con una repudiada comete adulterio. Han oído también que se dijo a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo les digo que no juren de modo alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni a uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. Limítate a decir sí, sí o no es no. Pues lo que pasa de aquí proviene del maligno. Han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pues yo les digo que no resistan al mal. Antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra.
Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obligue a andar una milla, vete con él dos. A quien te pida, da. Y no vuelvas la espalda al que desee que le prestes algo. Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo les digo, amen a sus enemigos y rueguen por los que les persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol para malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa vas a tener? ¿No hacen acaso eso también los publicanos? Y si no saludas más que a tus hermanos, ¿qué haces de particular? ¿No hacen eso mismo también los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como es perfecto su Padre del cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decíamos un texto un poco largo, donde nos habla el Señor acerca de los mandamientos, el cumplimiento de estos mandamientos que decíamos, Él vino a dar plenitud y vino a hacerlos posibles. Hoy los pone delante de nosotros, nos pone este tipo de ejemplos y todo. Y por principio de cuentas, dice el Señor en el subtítulo de este texto que acabamos de leer, la justicia nueva superior a la antigua. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? De lo que nos habla el Señor acerca de esta justicia, que es como empieza el texto bíblico. Dice al inicio, porque les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Por principio de cuentas, el Señor pone con firmeza cómo debe de ser en nosotros la vida cristiana. Si él decía yo en el tema pasado que los fariseos, los escribas, no tenían malas intenciones, solamente mala puntería, porque su afán y su deseo era poder cumplir la voluntad de Dios, la ley de Dios. Ellos se afanaban por querer hacer el culto a Dios y cumplir su ley, pero desafortunadamente lo hacían a su modo. Decía yo que Jesucristo vino a complementar, ¿te acuerdas esa descripción que dimos en el tema anterior? Él vino a complementar y darle plenitud al cumplimiento de esta ley, pero no a manera de ellos, que ellos se habían vuelto un tanto legalistas, un tanto, no sé, cuadrados y creían que cumpliendo solamente la ley estaban haciendo todo bien. Y aquí entonces el Señor lo primero que nos dice es que nuestra conducta o nuestra justicia o nuestra manera de vivir el cristianismo tiene que superar a la vivencia de aquel pueblo, del pueblo judío o de los escribas y fariseos, dice él. Si no, no tiene sentido, mi hermano. Mira, si para abrazar el cristianismo tendríamos que seguir viviendo la misma actitud, conducta y comportamiento de aquel pueblo, no hubiese tenido sentido ni siquiera lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Todo cambio es para mejoría. Cuando tú tomas la decisión de cambiar y todo, debe de ser para mejorar, no para estar igual. Esto mismo sucede en la vida cotidiana. Mira, mi hermano, si usted no saca provecho, ya lo decíamos en alguno de los primeros temas que compartimos en este canal, si esta situación que estamos viviendo no nos deja una enseñanza y no nos hace mejores seres humanos, fue tiempo perdido, fue tiempo desperdiciado. Porque todo cambio o toda situación que se vive debe de ser para mejorar. Siempre tenemos que sacar provecho de todo lo que vivimos, de todas las experiencias vividas, buenas o malas. Tiene que dejarnos una gran lección y tenemos que aprender de ello y ser mejores. La vida es para ir avanzando, ir mejorando, no ir empeorando. Si esta situación nos va a dejar peores, entonces yo no le veo sentido que se termine la contingencia. Todo esto tiene que ser para mejorar y para bien. Lo mismo decía nuestro Señor Jesucristo, el cambio o la fe que van a abrazar del cristianismo, la doctrina que venía a enseñarnos nuestro Señor para el cumplimiento de la ley, tenía que superar la forma de vida que tenían en aquellos tiempos los fariseos y los escribas, los maestros de la ley. Tenía que ser mejor, dice, si no, no tiene sentido, no van a poder heredar el reino de los cielos. Si para ellos va a ser difícil,
Entonces, si ustedes no superan eso, pues menos van a tener oportunidad de entrar en el reino de los cielos. Y en esta comparación que hace el Señor, usando nuevamente esta metáfora en el sistema de vida de los judíos con el inicio de esta doctrina cristiana que venía él enseñando, habría que analizar un poco cómo era el comportamiento de los judíos, de los escribas y fariseos. Decía yo, ellos tenían mucho afán y deseo de cumplir la voluntad de Dios, la ley de Dios, pero desafortunadamente se dedicaban a eso, a darle cumplimiento literal a la ley que les habían dejado. Ellos como querían cumplir ello e incluso en cierta ocasión también nuestro Señor Jesucristo les dijo, ustedes tratan de imponer cargas pesadas sobre los demás y ustedes no lo cumplen, porque ellos lo único que querían era que se cumpliera la ley de Dios, pero claro, ellos no lo aplicaban, no lo vivían, porque nada más se dedicaban a seguir literalmente lo que decía la ley. Y dice, bueno, perdón, en esta actitud y en este comportamiento de ellos se volvieron muy insensibles a la naturaleza del hombre, o sea, muy exigentes en ese aspecto. Había algunas características por parte de los maestros de la ley, los escribas, los fariseos, que creían que como estaban ellos en el poder, como ya estaban ellos arriba, ya nada más el deber era hacer que los demás cumplieran estas leyes. Y mira, en esta comparación que nos hace el Señor, yo te digo, yo te voy a decir algo. A veces, dentro de la iglesia en estos tiempos, creemos que porque ya hacemos oración, o porque estamos compartiendo, o porque vamos a la Eucaristía, o porque hacemos el Santo Rosario, ya estamos haciendo todo. Pareciera que nos estamos comportando de la misma manera legalista que ellos, ser cumplidores de una, de unas normas, de una doctrina, y ya creemos que eso es absolutamente todo, que con eso ya tenemos ganado el reino de los cielos. Y dice el Señor, no es así, su justicia tiene que ser mejor que la de ellos, tenemos que superar la conducta de este pueblo, de los maestros de la ley, de los fariseos, los escribas. No tenemos que caer en esa conducta, mi hermano. Digo yo que a veces sabemos muchos dentro de la iglesia que nos sentimos iluminados, que nos sentimos ya casi con la aureola en la cabeza, que nos sentimos superiores a los demás y que vemos con ojos de inferioridad a la gente, que, bueno, son actitudes farisíacas, judaístas, y dice el Señor, no tienen que caer en eso. Entonces, el Señor lo que nos pide por principio de cuentas es que no nos limitemos a cumplimientos o a deberes solamente. Mi deber cristiano es hacer esto, esto y esto otro y se acabó. No. No es de esa manera, no es cumpliendo solamente ciertas normas o reglas que se establecen dentro de la iglesia y llámese cualquier iglesia, porque a veces, mira, es tan triste, los hermanos evangélicos, los testigos de Jehová, el catolicismo, el judaísmo, cada quien tiene sus reglas, tiene sus normas, tiene su doctrina y creemos a veces que con el cumplimiento de ello estamos haciendo todo. Dice el Señor, no es así, no tenemos que vivir ese legalismo. Y el Señor entonces empieza a enseñarnos de qué manera se tiene que cumplir esto, de qué manera se tiene que aplicar. Y empieza el Señor a utilizar en ejemplos los mandamientos de la ley de Dios que recibieron en aquellos tiempos el pueblo judío. Esta ley a la cual ellos se apegaron legalistamente o literalmente y que el Señor muestra de una manera diferente. Y te voy a decir algo, no solamente diferente, si tomamos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en el cumplimiento de la ley, podríamos decir que se facilita más, porque Él vino a enseñarnos cómo deberíamos darle plenitud a esta ley. Dice Él en la palabra, Él mismo nos los enseña. Nosotros ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia, con la ayuda de Dios para poder darle cumplimiento, pero de una manera
grata a los ojos de Dios, a la ley, no en el cumplimiento literal de no matarás, no mato. Y eso es lo primero que nos dice el Señor a través de este texto que decía que estaba un poco largo, porque pone de ejemplo varios mandamientos. En este caso inicia con dice el Señor, está escrito, o a ustedes les enseñaron esto en el mandamiento de no matarás. Y que a veces pensamos que en no matar se refiere solamente a privar de la vida a alguien. Imagínate andar matando, no sé, a quien se te ocurra. Ves a alguien, pum, lo matas, quitarle la vida a todos los que están a tu alrededor. No se refiere el mandamiento solamente a eso. No limitarnos a ver lo escrito que dice, no matarás, ok, no mato y estoy cumpliendo el mandamiento. No, porque dice nuestro Señor Jesucristo, mira, te lo voy a leer. Dice, han oído que se dijo a sus antepasados, no matarás, pues el que mate será reo ante el tribunal. Pues yo le digo que todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. El que le llame imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que lo llame renegado será reo de la ajena de fuego. Ve, entonces nos dice el Señor que no solamente es quitarle la vida. Y yo me ponía a pensar, dije, bueno, para quitarle la vida a alguien, debe de surgir un porqué, el deseo de quererle quitar la vida a ese alguien. Dices tú, ¿por qué lo mataste? Porque me caía mal, o porque no era de mi agrado, o porque era un tonto, o porque... Y ahí entra entonces este principio que nos enseña el Señor. No es solamente el privar de la vida, decía yo, es evitar el inicio de ese mal sentimiento que te lleva a querer quitarle la vida a la persona. Por eso dice el Señor, el que maltrate, podríamos aplicarlo de esta manera, el que menosprecie o el que desprecia a los demás, ese ya es reo de estar ante el juez. Porque no, imagínate a dónde te lleva cuando tú menosprecias, maldices, maltratas o tratas mal a la gente y todo eso te empieza a generar un mal sentimiento que a lo mejor algún día termina con malos pensamientos o deseos incluso de querer quitarle la vida a otro. Incluso dice aquí, dice la palabra de Dios, y el que le llame renegado será reo de la ajena de fuego, como o ya una condenación y todo. Y esto de llamar renegado, si recordamos un poquito en la historia de este pueblo, el pueblo de Dios, ellos menospreciaban o despreciaban a los demás, se sentían los elegidos, o así, bueno, sí, en realidad ellos eran los elegidos, pero no para tratar así a los demás. Ellos consideraban a los pecadores, a los impíos, a los paganos, les decían perros, porque para ellos era nada más ellos los elegidos y los perros, todos los demás, toda la muchedumbre, toda la gente. Entonces menospreciaban a la gente. Y esto que dice el Señor, despreciar de esta manera o convertirte, no sé, en alguien que menosprecia, decirle, tú no tienes derecho a acercarte a Dios, o menospreciar o tratarlo como perros, como lo hacían ellos en aquellos tiempos, eso ya es algo muy fuerte. Eso es incluso peor que matar a una persona. Por eso el Señor cuando nos enseña esto nos ayuda de esta manera a prevenir llegar a privar de la vida a alguien desde el pensamiento, desde el sentimiento, desde esa manera de tratar a la gente, de cómo mirar a la gente. Esto es un principio de poder cumplir este mandamiento. Mi hermano, yo te digo que lo único que quiere el Señor a través de este primer ejemplo que nos pone es que aprendamos a mirar a Jesús en la vida de nuestros hermanos, en la vida de todos los demás. Y dice la palabra de Dios, mira, dice, por eso, si cuando traigas tu ofrenda al altar, ¿te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti? Primero ve y ponte, reconcíliate con él y después ven y entrega tu ofrenda. A veces, mi hermano, y perdón lo que voy a decir, tal vez se escuche muy fuerte, pero es lo que el Señor nos dice. No seas hipócrita. No quieras darte golpes de pecho o no nos demos golpes de pecho y levantemos nuestras manos alabando al Señor y orando y predicando cuando sabemos que hay gente
que está dolida con nosotros. A veces justificamos, porque muchas veces es eso, la justificación de los actos, de decir, yo ya perdoné, yo ya no tengo nada contra nadie, yo gracias a Dios tengo mi corazón tranquilo. Qué hipocresía tan grande. ¿Y te has puesto a pensar lo que los demás sienten por ti? ¿Te has puesto a pensar lo que los demás piensan de nosotros? Por ahí estaba yo leyendo un poco y encontré precisamente ese refrán del mundo que dice, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Y con eso justificamos muchas veces la actitud y la falta de humildad para reconciliarnos, como dice el Señor. No me vengas a traer tu ofrenda si estás de esa manera, si alguien tiene algo contra ti. No seamos hipócritas y no creamos que con el simple hecho de decir yo ya perdoné, con eso ya encontraste la reconciliación. Tal vez tú estás brindando la reconciliación, pero la persona que está dañada, los que están del otro lado, ¿ellos qué? No vivamos con esa mentalidad de que, ay, pues aquí, mira, he leído frases así tan absurdas que dicen, si haces esto te critican, si haces lo otro te critican, mejor haz lo que quieras, de todas maneras van a hablar. No, mi hermano, no vivimos solos, ni somos egocéntricos, pensando solamente en nosotros. Desafortunadamente para muchos, porque para la gente hay mucha gente que tiene esa mentalidad. Les importa solamente lo que gira en su entorno, los demás les da igual, no les importa, se vuelven insensibles, eso va generando insensibilidad hacia los demás, por eso la gente se vuelve fría e indiferente ante las necesidades de los demás, por esos principios, por esos pensamientos egoístas de creer que mientras yo esté bien no me importan los demás. No, dice el Señor, mi hermano, antes, mira, cuando traigas tu ofrenda, fíjate lo que dice literalmente, déjala aquí. No te la lleves, porque a lo mejor ya ni vuelves con ellas. Déjala aquí, pero primero ve y reconcíliate con tu hermano y después la entregas. ¿A qué se refiere con esta reconciliación el Señor? Porque no nada más es de pedir, de perdonar, de decir ya perdoné. También hay que pedir perdón. La reconciliación es de dos personas, no solamente de ti. No solamente, repito, justificarnos con legalismo de yo estoy bien, yo ya perdoné. Si él no quiere perdonar, ya es su problema. No, mi hermano, aprendamos a ser humildes, aprendamos a respetar y amar a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, a darles el valor, dice la palabra de Dios, que tienen que ser más dignos que nosotros. Y esto es una manera de respetar la dignidad de las personas. Dice el Señor, reconcíliese primero antes de traer su ofrenda al Señor. Bien, vamos a avanzar un poquito, si no nos vamos a quedar a la mitad. Dice también el Señor en cuanto al adulterio. Dice, antes se dijo que no adulterarás o no cometerás adulterio. ¿Y a qué se referían adulterio? En que meterse con una persona casada, una persona que ya tenía familia, esposo y todo. Pero dice el Señor, no, ahora yo te digo algo, no solamente es el que comete el acto de adulterio, porque a veces queremos la prueba contundente del adulterio. No, dice el Señor, ahora yo te digo, si con los ojos miras con deseo a la mujer ajena, estás cometiendo adulterio, o al hombre ajeno, estás cometiendo adulterio. La mirada, mi hermano, repito, el Señor no se refiere al acto literal de como dice el mandamiento, no adulterarás, no, sino evítalo desde la mirada, evítalo desde el pensamiento, aprendamos a respetar, dice el Señor, lo que es ajeno, no desees la mujer ajena, el pensamiento y la mirada tiene que ver mucho. Si nosotros iniciamos desde ahí, va a ser mucho más fácil evitar este mandamiento. No jurarás el nombre de Dios en vano, que es también uno del tercer mandamiento de la ley de Dios, aprender a decir sí cuando es sí y no cuando es no, no utilizar a Dios como un medio de credibilidad, no te lo juro y te lo perjuro y que todo para que la gente crea en lo que tú estás diciendo.
Mi hermano, cuando una persona tiene palabra, cuando una persona se da a conocer como hombre o mujer de palabra, no necesita andar jurando ni prometiendo, solamente aprenda a decir sí o no. Dice también la palabra de Dios en otro mandamiento. También se dijo, decía la ley de antes de que era ojo por ojo y diente por diente. Esto era parte de lo que vivían los judíos. Dentro de las leyes, cuando alguien robaba y era sorprendido, le quitaban, aparte de lo que había robado, parte de lo suyo. Pues era como un desquite o una venganza. Y a veces nosotros queremos actuar de esa misma manera. Me la hizo, me la paga. Queremos seguir aplicando esa ley en estos tiempos. Y dice el Señor, no es así, porque nosotros, nuestra justicia tiene que ser superior a la de ellos. Y si usted vuelve a aplicar lo mismo, está cayendo en lo mismo o está haciendo peor aún, porque sobre advertencia no hay engaño. No puede desquitarse, no puede vengarse. Olvide esas frases de que si me la hizo, me la paga. Yo perdono, pero no olvido. No, eso no aplica dentro de la vida cristiana. Y según la doctrina que el Señor Jesucristo nos enseña, no puede ser de esa manera. Olvide eso. No es de esa manera. Aprenda a perdonar. Dice en el último mandamiento que nos habla el Señor a través de esta enseñanza. También se dijo, ama a tus ama a tu prójimo. Dice, también se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Esto era dentro de la ley judía. Por eso el Señor decía que tenía que ser superior nuestra justicia. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Ahora yo les digo, dice el Señor Jesús, que amen a sus enemigos, que oren por ellos. Porque qué de bien haces cuando tú amas a los que te aman. ¿Acaso no hacen eso mismo los paganos? Dice el Señor. ¿Qué mérito tienes cuando tú dices amar y amas solamente a los que tú has elegido? Porque a veces somos así, incluso dentro de la iglesia, mi hermano, a fulanos, sultanos, hermanitos, los amo en Cristo y amamos a todos, pero hay ciertas personas a las que no amamos, a las que no son indiferentes, más no la odio, pero tampoco la amo. Dice el Señor, usted tiene que amar a todos, así como su Padre hace salir el sol para buenos y malos, para justos y pecadores, así mismo usted tiene que aprender a amar a todos. Y no guardar resentimientos, no andar con hipocresías, ni con malos pensamientos, ni con indiferencias. Tenemos que aprender a amar, a perdonar, a reconciliarnos con nuestros hermanos. Esta es la manera a través de la cual el Señor nos pide el cumplimiento de esta ley que decíamos, Él mismo le vino a dar plenitud y a enseñarnos de qué manera, cómo, todo fundamentado en el amor. Porque a través del amor es como se puede cumplir la ley de Dios. Y fíjate cómo termina diciendo este mensaje. Porque dice la palabra, sean perfectos como es perfecto su Padre que está en los cielos. ¿A dónde nos quiere llevar el Señor con esto? A que alcancemos la perfección. Y mucha gente cree que es imposible. Dicen por ahí una frase, en esta vida no venimos a ser perfectos, venimos a ser felices. Yo quiero decirte algo, y si tú has leído esa frase que dice así, no venimos a ser perfectos, venimos a ser felices, quiero decirte que la felicidad se adquiere a través de la perfección. Y el que nos enseña y nos lleva a la perfección es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una directriz poderosa que nos ayuda a alcanzar la perfección en la vida y se llama Jesucristo nuestro Señor. A Él sea la gloria y el honor, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.